Bueno, vamos a estar el día de hoy finalizando nuestra serie de Navidad y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 2, verso 1 al 14. El sermón de hoy se titula "Ha nacido nuestro Salvador". Así que si usted está conmigo, por favor, póngase en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 14. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde hemos leído tu palabra, Señor, y si estos, Señor, ángeles celebraron ese nacimiento, con mayor razón nosotros, seres terrenales, Señor, queremos adorarte y bendecir y celebrar ese acontecimiento que cambió el rumbo de la historia, tu nacimiento. Gracias, Señor, y que podamos en este día poder entender qué significa eso para cada uno de nosotros y para los que quizás no han tomado también una decisión por ti, que este día puedan ser exhortados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento, por favor. Yo le voy a pedir, por favor, que a todos que guarden sus teléfonos y para que no haya interrupciones durante el sermón. Si usted no trajo Biblia, vamos a estar proyectando la letra, así que no hay ningún problema. Pero queremos pedir durante este tiempo respeto en la casa del Señor. Bueno, como les decía, estamos finalizando una serie a la que hemos llamado La Navidad a través de los tiempos. Y como cristianos nos sumamos a millones que conmemoran el nacimiento de Jesucristo durante diciembre. Ahora, yo no quiero entrar en ese debate que todos los años aquellos hermanos que tienen apellido Grinch, que quieren arruinar la Navidad, que quieren atacar nuestra libertad cristiana, porque cada uno de nosotros tiene la libertad de hacer cosas. Y creo que la cristiandad en su mayoría celebra el nacimiento de Jesús. Por supuesto que es prácticamente muy difícil o imposible determinar exactamente el día en que nació Jesús. Pero más que celebrar el día, celebramos el acontecimiento. Así que es especial para nosotros por el hecho que Jesucristo nació. Y eso significa que Jesucristo nació en un periodo histórico de la humanidad. Así que aunque muchas personas puedan incluso no reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, tampoco pueden negar la historicidad de su persona. Jesús es un personaje histórico que dividió la historia de la humanidad en antes y después de Cristo. Ahora, vamos al texto
y hablemos del nacimiento de Jesús. Gracias. Algunas de las palabras más familiares y motivo de gozo en este tiempo son estas, las que nosotros encontramos acá. Cuando los ángeles le dan las buenas nuevas, dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto les servirá por señal. Van a hallar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice el versículo 13 que repentinamente apareció una multitud de huestes celestiales, o sea, de ángeles, que alababan y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Ahora, es motivo de gozo que cuando nosotros leemos este pasaje de las Escrituras, y quiero enfocarme especialmente en el versículo 14 que dice: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra entre aquellos en quienes Él se agrada. Así que, ¿qué significa esto? Vamos a ver algunas cosas importantes de esta declaración del pasaje del evangelista Lucas acerca del nacimiento de Jesús. Primero, fue un día literal en la historia de la humanidad. Estamos hablando de un hecho histórico, documentado. Versículo 11 dice: porque os ha nacido, y nació también en un lugar específico. Este evento ocurrió en un día específico de la historia humana. Y no es un día de un cuento mitológico o de la imaginación de un escritor, sino que dice que esto sucedió un día en el que César Augusto era emperador de Roma y Quirinios era el gobernador de Siria. Estamos hablando además de personajes que son parte del Imperio Romano y han sido bien documentados. Así que vemos que es una fecha trazable en la historia de la humanidad. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así que este es un evento espectacular que ocurrió en un día, en el día perfecto, en el día establecido por Dios. En la plenitud de los tiempos, dice que el tiempo perfecto designado por Dios antes de la fundación del mundo. Ahora, se ha tratado de determinar a través de cálculos el día exacto, pero la verdad es que, como les decía en un principio, es prácticamente imposible determinar el día exacto en que Jesús nació. Y de hecho, pasaba mucho en algunos países, en algunos pueblos rurales, donde no había acceso a la medicina, a los hospitales. A veces nacían niños con lo que se llamaban parteras. Había mujeres que asistían a las que estaban embarazadas en el momento de dar a luz. Y los niños nacían, y ellos tratando de, ¿cierto?, con técnicas para poder ayudar a la mujer, traían toallas limpias, agua caliente, y ayudaban a esa mujer a que tuviera su bebé. Después de que nacían, pasaba a veces mucho tiempo y iban al registro civil y a veces no se acordaban el día en que nacieron, pero tenían que registrarlo. Así que muchas personas a veces: no, mira, a mí me registraron tal día, mi nacimiento, dice mi acta que nací el 3 de febrero, pero realmente creo que se equivocaron porque parece que nací a finales de enero, algunos decían. Pero lo que sí sé es que nací. Y que todos los años cumplo un año más. Así que lo mismo es acá. Celebramos el evento más que el día. Celebramos el evento de que el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, que ha estado desde la eternidad con el Padre, en un momento de la historia humana, vino y se hizo hombre. Ahora también nació en una ciudad real. El texto dice: en la ciudad de David.
O sea, sucedió en una ciudad que hasta el día de hoy existe y está a unas 6 millas o a unos 10 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Así que es un lugar que hasta el día de hoy está ahí presente. El nombre de la ciudad es Belén. Lucas en el versículo 4 dice, 2:4 dice, José también subió de Galilea a la ciudad de David que se llama Belén. Así que Belén, la ciudad donde vivía Isaí, el padre de David, el gran rey de Israel. Y eso tiene un simbolismo. Recuerde que Jesucristo es del linaje de David. Es un linaje real. Belén, la ciudad sobre la que se profetizó Miqueas. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Tú, Belén Efrata, pequeña entre todas, pero de ti saldrá el que será el Salvador. Dice así, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Se da cuenta que este suceso tuvo lugar en una ciudad específica, una ciudad real, como Scranton, Pensilvania, como Harrisburg, como Santiago de Chile, como Ciudad de México, como San Juan, una ciudad real. Ahora, lo importante es que la promesa de Dios se cumplió. Dice un Salvador. Él prometió un Salvador, porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Así que si alguna vez usted ha pecado contra Dios, y sé que todos lo hemos hecho, necesitamos un Salvador. El ángel le dijo a José, y dará a luz un hijo. ¿Quién? María. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo Dios puede perdonar pecados cometidos contra Él. Por eso Dios envió a su Hijo, porque Él es Dios. Por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y si solamente Dios tiene la potestad para perdonar pecados, entonces Jesucristo es Dios. Dice, porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Ahora, Cristo, en español, viene de una palabra griega que es Christos, que significa ungido, que a la vez también significa Mesías. De hecho, en hebreo es Hamashia o Jesús, el Mesías, Yeshua Hamashia. Hay algunos hermanos ahí que les gusta hablar hebreo y a veces piensan porque hablan hebreo son un poquito más espirituales. Pero el Señor, yo sé que nos escucha en cualquier idioma. Nos escucha en español, en inglés, en portugués, porque el Señor no se limita a un lenguaje humano. Nosotros somos limitados por el lenguaje humano, pero el Señor no. Pero Cristo es igual que Hamashia o Mesías en hebreo y significa el ungido, el Mesías. Ahora, este es profetizado por mucho tiempo. Él había sido esperado por mucho tiempo. El ungido que está por encima de todos. Ahora, Jesucristo, Él tiene 3 oficios que cumple. El Salmo 45:7 nos dice que Él es un rey ungido. Muéstreme la imagen. Él es un profeta ungido y también es sacerdote. No sé si tenemos imagen, ahí tenemos. Él es rey, profeta y sacerdote, que ofreció una vez y para siempre el sacrificio por nuestros pecados.
Recuerde que en el Antiguo Testamento, ¿a quiénes se ungía? Se ungía justamente a las personas que tenían este oficio. Se ungía al rey, se ungía al profeta y se ungía al sacerdote. Y Jesús ahora es el ungido que ahora Él efectúa estos tres oficios en su persona. Pero Él es el sacerdote, el último sacerdote, porque Él se sacrificó a sí mismo y ese fue el último sacrificio. Recuerde que antiguamente, en el Antiguo Testamento, las personas, para que se perdonaran sus pecados, ellos debían ir y presentarse al sacerdote y llevar un animal para ser sacrificado. Y era una imagen muy sangrienta, porque el sacerdote tomaba el animal, la persona ponía su mano sobre el animal y el sacerdote lo degollaba. Imagínense el grito de los animales y la sangre corriendo. Y la persona con su mano en el animal. Eso tenía una razón de ser. El Señor le dice en su palabra: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces las personas, cuando veían eso, el Señor les estaba diciendo: el pecado es grave, porque el pecado implica la muerte, la sangre. Era una imagen muy visual para una persona. Entonces Jesucristo, Él ahora es el Cordero perfecto de Dios, que se sacrifica por nuestros pecados. Él fue azotado, fue también clavado en un madero, derramó hasta la última gota de su sangre para darnos salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. En Él se cumplen todas las promesas de Dios. Y Él también cumplirá todas las promesas para el pueblo de Israel y para los gentiles. Dice el Señor: porque os ha nacido hoy la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa palabra es una palabra Kyrios en griego. Y es importante hablar de estas palabras porque a veces cuando uno traduce, siempre la traducción pierde algo. Aquí, ya que vivimos en Estados Unidos, a veces hay cosas que no podemos traducir. A veces cosas que decimos en español y que no se pueden traducir al inglés y viceversa. A veces hay palabras en el inglés que no se pueden traducir. Lo que se hace es tratar de buscar un equivalente, una equivalencia. Así que esa palabra Kyrios implica un señorío. Él es el Señor, alguien con autoridad. Isaías 9:6 dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hay una secta del sabelianismo o los solo Jesús o la iglesia IPUC en Estados Unidos que toma este versículo y lo malinterpreta y dice que Jesucristo es el Padre. Pero nosotros somos una iglesia trinitaria, como la iglesia primitiva que hacía distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. El sabelianismo dice que hay un solo Dios y que también se le llama modalismo, que a veces actúa como Padre, a veces actúa como Hijo y a veces actúa como Espíritu Santo. Pero la Biblia es muy clara en que hay tres personas en la Trinidad de Dios. En la divinidad tenemos tres personas conviviendo en una unidad perfecta e indivisible e inseparable: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la Navidad o Natividad, como tenemos una hermana que tiene este nombre, Natividad, que significa nacimiento, es un suceso supremo y glorioso. El Señor es quien gobierna supremamente y soberanamente, con poder y sin fin. El Señor es Señor de señores, Él es Rey de reyes, y en un día, en la vida real, Jesús vino al mundo.
Y aquí hay varias cosas importantes porque en una ciudad, o sea, en un mundo real, el Salvador que viene para quitar toda culpa, el Cristo o el ungido para cumplir todas nuestras esperanzas y el Señor para derrotar a todos nuestros enemigos y darnos seguridad y satisfacción para siempre. Así que es motivo de regocijo la Navidad, porque significa que tenemos que recordar de que Dios ha enviado a un Salvador, Jesucristo, el Señor, nacido un día en una pequeña ciudad, que vino para salvarnos de nuestros pecados y traernos la vida eterna. Ahora, hay dos propósitos grandes para estas buenas nuevas. Y cuando el ángel anuncia esta noticia a los pastores, en el versículo 11, les indicó el pesebre de animales donde iba a estar acostado el bebé. Y que de repente ahí aparece un ejército de ángeles en el cielo. Dígame si eso no es una celebración. Ahí había una celebración de un nacimiento. Ahora, lo interesante acá, el pesebre, nosotros muchas veces lo vemos, tratamos de graficarlo, pero algunos dicen que era de madera, otros también dicen que era de piedra, según las costumbres de ese tiempo. Pero el pesebre, nosotros lo vemos como algo cómodo, pero realmente no lo era. El pesebre era un artefacto donde comían los animales. Donde comían los animales ahí. Y tuvieron que adaptarlo para poder poner a un bebé. Se da cuenta que Dios siempre quiebra los esquemas humanos. Él podría haber nacido con bombos y platillos en una ciudad importante en Jerusalén, haber podido estar en un palacio real, pero Él nació en un humilde pesebre. Así que la relevancia suprema de esta noticia es el resultado final. Eso exige un ejército de ángeles. Versículos 13 y 14 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Aquella maravillosa noticia del nacimiento de un Salvador, esa noticia tiene dos grandes resultados o dos grandes propósitos. El primero es para que Dios sea glorificado. Dice: gloria a Dios en las alturas. Con el nacimiento de Jesucristo, Dios Padre es glorificado a través del Hijo. Y segundo dice: y paz en la tierra entre aquellos en quienes se agrada. O sea, acá la paz está limitada para algunos, para aquellos con los cuales Él se agrada. Porque la venida de Jesucristo, para aquellos que lo hemos reconocido como Señor, va a ser el día más glorioso. Pero para aquellos que lo hayan rechazado, va a ser el día más terrible para ellos. Porque si Dios viene y alguien está sin Cristo, esa persona va a sufrir eternamente. Ahora, la gloria de Dios y la paz para nosotros. La venida de este niño será la mayor revelación de la gloria de Dios, incluso en las alturas del cielo. Dice: y la venida de este niño traerá paz de Dios, que un día llenará toda la tierra de justicia y de paz. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está hablando de un reino diferente a un reino humano.
Han habido muchos imperios en la historia de la humanidad. El imperio egipcio, el imperio asirio babilónico, que hoy solamente son parte de los libros de historia. Los imperios llegan y se van, pero hay un reino que es eterno y que no tiene fin. Y ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dios es glorificado en primer lugar porque nace este niño, y en segundo lugar, la paz debe extenderse por todas partes donde se reciba a este niño. Así que estos grandes propósitos de la venida de Jesús: gloria siempre ascendente del hombre a Dios, del hombre hacia Dios, debemos glorificar a Dios porque envió a su Hijo. Pero también hay una paz que siempre desciende del Dios hacia el hombre. Nosotros lo glorificamos, la gloria ascendente, pero de Dios viene algo que desciende, que es la paz que Él solamente sabe dar. Y aquellos que quizás estuvimos en un tiempo sin Dios, podemos testificar que sin Dios nuestra vida podía tener episodios de bonanza, de prosperidad, pero nuestro corazón estaba vacío. Porque la palabra de Dios dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La gloria de Dios cantada entre los hombres por causa de su nombre. La paz de Dios vivió entre los hombres por causa de su nombre. Mire, la Reina Valera tradujo el versículo 14 así: y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Ahora, prácticamente todas las traducciones modernas están de acuerdo que esta no fue una traducción muy precisa. Y aquí algunos, los amantes de la Reina Valera, me van a decir: pero pastor, ¿qué está diciendo usted? Quiero decirle que la Reina Valera, aunque es una traducción que nos encanta y para mí es mi preferida, es una traducción. Y yo le dije hace un momento atrás que toda traducción no es perfecta. Pero por supuesto que la traducción de la Reina Valera creemos que es una traducción fiel en lo más posible a los originales en sus idiomas, en hebreo, arameo y griego. Recuerde que Jesús no hablaba ni español ni inglés. Mire lo que dice la NBI, la Nueva Versión Internacional. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. La palabra de Dios para todos lo traduce así: alaben a Dios en los cielos y que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Esa me gusta. Para la gente que agrada a Dios. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce así: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. O sea, aquí nosotros vemos que este acontecimiento para algunos es paz, para los cuales Dios se complace. El punto es que aunque la oferta de Dios va para todos, solo su pueblo, el pueblo que recibe a Cristo y que confía en Él como Salvador, Mesías y Señor, experimentará la paz que Él trae. Y aquellos que lo rechacen, dice la palabra de Dios que les espera una horrenda expectación de juicio. Lo cierto es que todo hombre y toda mujer que haya existido en toda la historia de la humanidad, lo haya querido hacer o no en vida, cuando experimentemos la resurrección, la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a estar todos en el tribunal de Cristo, los que han sido poderosos y los humildes. Vamos a estar todos ahí en el tribunal de Cristo. Y solamente
Si usted está inscrito en el libro de la vida, va a recibir esas palabras: buen y siervo fiel. Algunos van a decir: sáquenlos, échenlos a las tinieblas, porque hay solamente dos caminos. Ahora, alguien podría decir: pero yo no creo en Dios, así que nada me va a pasar. Bueno, algunos también no creían en la señal que hay en la Expressway que dice 50 millas por hora. Yo no creo en esas señales que están ahí. Y cuando pasó por 70 millas por hora, le aparece una lucecita por ahí, con un sonidito. Y le cae la ley. Pero yo no sabía o no creía en la señal. Mire, el policía le va a decir: mira, a mí no me interesa lo que usted crea. Aquí hay leyes y las leyes se tienen que cumplir. Así que es usted responsable de conocer esas leyes y de cumplirlas. También nosotros, el Señor ha permitido que la palabra de Dios se predique, pero incluso, como dice Pablo en Romanos, porque a través de las cosas que han sido creadas, Él se ha manifestado. Por lo tanto, dice que no tenemos excusa. Pero el hombre incrédulo siempre va a tener una excusa para rechazar a Dios. Así que la paz en Cristo se ofrece al mundo, pero solo los hijos la reciben. Ahora, ¿cómo sabes si eres un hijo de paz? ¿Cómo sabes si eres parte de la promesa de los ángeles? Paz entre aquellos en quienes Dios agrada. La respuesta es: si tú le das la bienvenida al pacificador, te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo, entonces ahora Dios te adopta y te hace parte de su familia. Hay tres maneras o relaciones en que podemos nosotros tener paz con Jesús. Sabemos que parte de esta promesa se cumplirá en el futuro, cuando estemos para siempre con Jesús, pero podemos experimentar la paz de Cristo ahora. Los que tenemos a Cristo viviendo nuestra vida, sabemos que Él nos da paz en medio de cualquier situación. Así que hay tres relaciones en las que quiere que busques esta paz y disfrutes de esta paz. Primero, la paz con Dios. Dios quiere que tú estés experimentando paz con Él. Que haya paz con tu propia alma y también paz con otras personas, tanto como dependa de ti. La palabra de Dios dice: en cuanto dependa de ustedes, traten de estar bien con todos. Pero a veces hay algunos que hacen muy difícil eso. Hay gente que le gusta siempre andar haciendo conflicto, peleando, quejándose. Los más antiguos, no sé si usted conoce los Smurfs, había un pitufo gruñón. Detesto esto. Todo lo detestaba. A veces hay personas que son así. Y esas personas a veces es difícil tener paz con ellas. Pero la palabra de Dios dice: en cuanto dependa de ustedes, traten de tener paz con todos. Tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo, que Él fue un pacificador, y nosotros también tenemos que ser gente de paz. Y por paz me refiero no solo a una ausencia de conflicto y de problemas, sino también a la presencia de una gozosa tranquilidad y gozo en las relaciones con otras personas. Nosotros tenemos que ser gente que pueda ser gente agradable a otras personas, que puedan buscar en nosotros un consejo, que puedan escuchar una palabra de aliento, una palabra de bendición. Ese tipo de personas nosotros tenemos que ser. Ahora, en esta fecha que celebramos Navidad, y ya vamos a estar concluyendo, quiero dejarle algunas cosas importantes para que usted medite. Primero, que sigamos confiando en las promesas de Dios que quedan por cumplir. Él ya ha cumplido parte de sus promesas, pero hay otras promesas que aún no se han cumplido.
Hay una promesa de que Él va a venir por nosotros. En un día específico de la historia humana, en un abrir y cerrar de ojos, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y dice que los muertos en Cristo, aquellos que hayan muerto en Jesús, que hayan muerto y que hayan recibido a Jesús, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, dice que seremos arrebatados para recibir al Señor en los cielos y así estar para siempre con Él. Pero solamente Dios va a recibir a aquellos que en vida hagan una decisión. Porque como dice el libro de Hebreos, está establecido para el hombre que muera una vez y luego de esto el juicio. Así que ya después de que la persona muere, ya se decidió su futuro eterno. Ya no hay esperanza. Si alguien murió sin Cristo, esa persona va a ser resucitada para ser condenada eternamente. Lo segundo es que podamos experimentar su paz. Y solamente esa paz que Jesús puede darnos. A veces hay personas que pueden experimentar una paz momentánea. Paz financiera, paz cuando hay salud, cuando todo está bien, sin problema, experimentan una paz. Pero a veces cuando cualquiera de esos factores cambia, esa persona comienza a entrar en un estado depresivo. Muchas veces incluso pueden entrar pensamientos suicidas. Yo le compartí una vez, antes de conocer a Cristo, yo tuve pensamientos suicidas. Yo quería quitarme la vida cuando estaba lejos de Cristo. Y cuando Cristo llega a mi vida, Él se llevó todos esos pensamientos. Así que si tú no le has entregado tu vida al Señor, mi pregunta para ti es, ¿qué estás esperando? ¿Estás esperando que te pase algo malo para acercarte a Dios? Como la mayoría de los seres humanos hacemos, buscar a Dios solamente cuando hay problemas. ¿Por qué no le buscas ahora? Y puedas experimentar esa paz que solamente Él sabe dar. Y por último, glorifiquemos a Dios y agradezcámosle porque Él envió a su Hijo para que Él fuera el Salvador del mundo. Y a través de Jesucristo, ahora nosotros podemos tener paz, pero también podemos tener vida eterna. Ahora yo sé que a veces muchas personas en algún momento están luchando con tomar una decisión por Cristo y piensan que van a tener oportunidad. No, yo no estoy preparado para recibir a Cristo. Déjeme decirle que ¿quién está preparado? Si Cristo siempre llega cuando tenemos un desastre en nuestra vida. Dios siempre viene a arreglar los problemas en nuestra vida. Cuando estamos, como dicen mi hermano boricua, cuando estamos en el revolú, cuando andamos al garete, ahí es cuando Dios viene a nuestra vida. Es la naturaleza humana. Así que déjate de las excusas y no pienses que la salvación depende de ti. No, pero es que yo hago esto, esto otro. Mira, yo tengo esto malo, esto, no, yo no estoy preparado. Primero tengo que cambiar todo esto antes de entregarle mi vida al Señor. Déjame decirle que el ser humano no tiene poder para transformarse a sí mismo. Solamente hay uno que a través del poder de su Espíritu Santo puede darte un nuevo nacimiento y hacer de ti una nueva criatura en Cristo Jesús. Y Dios lo que hace, lo hace bien. Yo miro mi vida en Cristo y Dios ha cambiado muchas cosas de mi vida.
Y no digo que ha terminado, sería muy soberbio decir que terminó conmigo. Todavía sigue trabajando conmigo. Pero veo que Dios ha cambiado mi manera de pensar, mi manera de actuar, de manera sobrenatural. Así que el cambio no lo provocas tú. El cambio lo provoca el Espíritu de Dios que vive y mora en ti. Tú no vas a ser capaz de cambiar, porque nuestra naturaleza humana siempre nos va a llevar al pecado, a lo malo. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, el que comenzó en ti la buena obra será fiel en terminarla. Dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Por eso el Señor vino en un día a una ciudad específica como Salvador, como Mesías y como Rey soberano, para que Dios recibiera la gloria y nosotros recibiéramos la paz que solamente puede ser experimentada en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Que el Dios de amor les dé paz a cada uno de ustedes y nosotros podamos darle al Señor la gloria que Él se merece. Dale un aplauso fuerte al Señor.